Buenos días, hermanos en la Carolina. Y si recordáis, habíamos visto lo que tiene que ver con el hombre, su problema, habíamos visto también la salvación y nos habíamos quedado con la regeneración. Y había una pregunta que se había quedado colgada al final, y es que el Espíritu Santo, a través del Evangelio, actúa en el hombre para salvación de manera completa hasta llegar a su presencia. Es decir, la salvación en el hombre es una obra que Dios comienza y que Dios termina, y lo hace por medio del Espíritu Santo y por medio de la proclamación del Evangelio. Y ahora la pregunta es: ¿a quién salva y por qué salva? Y es así como llegamos al punto de la elección. ¿Por qué salva Dios a sus hijos? Y leo literalmente: enseñamos que la elección es el acto de Dios mediante el cual, antes de la fundación del mundo, Él escogió en Cristo a aquellos a quienes Él, en su gracia, regenera, salva y santifica. Es algo que ya hemos leído en Romanos 8, 28 al 30, Efesios capítulo 1, del 4 al 11, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, o segunda Timoteo 2, 10, además de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pero fijaros cómo escribe Pablo a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, existe un acto de elección desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, por la fe, y esto es algo que se aplica mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo la declaración de fe textualmente. Enseñamos que la elección soberana no contradice o niega la responsabilidad del hombre de arrepentirse y confiar en Cristo como Salvador y Señor. Ezequiel capítulo 18, versículos 23 al 32, 33, 11, Juan 3, 18 y 19, Juan 3, 36, 5, 40, Romanos 9, 22, 23, segunda Tesalonicenses 2, 10 al 12 y Apocalipsis 22, 17. Pero me gustaría leer, en este caso, las palabras textuales de Juan 3, 16 y los versículos siguientes. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fijaros, sigue el autor en este caso. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, el que se pierde porque ama, abraza su pecado por encima de la luz de Cristo. Sigo leyendo textualmente. No obstante, debido a que la gracia soberana incluye tanto el medio para recibir la dádiva de salvación como también la dádiva misma, la elección soberana resultará en lo que Dios determina. Todos aquellos a quien el Padre llama a sí mismo vendrán en fe, y todos los que vienen en fe, el Padre los recibe. Y eso es algo que encontramos también en Juan capítulo 6, versículos 37 al 40, versículo 44, Santiago 4:8, y fijaros cómo lo expresa también Lucas, en este caso en Hechos, capítulo 13, versículos 48 y 49. Dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Sigo leyendo. Enseñamos que el favor inmerecido de Dios se otorga a pecadores totalmente depravados y que no está relacionado ni con alguna iniciativa de su parte, ni a que Dios sepa lo que pueden hacer de su propia voluntad, sino que es absolutamente a partir de su gracia soberana y misericordia, sin relación alguna a cualquier otra cosa fuera de Él, fuera de Dios. Efesios 1, del 4 al 7, Tito 3, versículos del 4 al 7, primera carta de Pedro 1, versículo 2. Sigo leyendo. Enseñamos que la elección no debe ser vista como si estuviera basada meramente en la soberanía abstracta.
Dios es verdaderamente soberano, pero Él ejercita esta soberanía en armonía con sus otros atributos, especialmente su omnisciencia, justicia, santidad, sabiduría, gracia y amor. Y un ejemplo de ello lo encontramos en Romanos capítulo 9, versículos del 11 al 16. Esta soberanía siempre exaltará la voluntad de Dios de una manera que es totalmente consistente con su persona, como se revela en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y fijaros cómo lo dice o cómo lo expresa Mateo en el capítulo 11 a partir del versículo 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso termina el versículo 28 diciendo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora la pregunta es, ¿cómo salva Dios a sus hijos? Y este es el siguiente punto, la justificación. La justificación. Leo literalmente. Enseñamos que la justificación delante de Dios es un acto de Dios, Romanos 8:33, por medio del cual Él declara justos a aquellos a quienes, a través de la fe en Cristo, se arrepienten de sus pecados, Lucas 13:3, Hechos 2:38, 3:19, 11:18, Romanos 2:4, 2 Corintios 7:10, Isaías 55, 6 al 7. Y no solo se arrepienten de sus pecados, sino que lo confiesan como Señor soberano. Romanos 10, del 9 al 10, 1 Corintios 12:3, 2 Corintios 4:5, Filipenses 2:11. Y quizás el versículo que a mi juicio mejor lo explica es uno que ya hemos citado anteriormente, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sigo leyendo literalmente. Esta justicia es independiente de cualquier virtud u obra del hombre, Romanos 3:20, 4:6, e involucra la imputación de nuestros pecados a Cristo, esa transmisión, Colosenses 2:14, 1 Pedro 2:24, y la imputación, es decir, envuelta recibimos la imputación de la justicia de Cristo a nosotros, 1 Corintios 1:30, 2 Corintios 5:21. Por medio de esto, Dios puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, Romanos 3:26. Y la pregunta es, ¿qué implica esta justificación? ¿Puedes ser salvo y seguir viviendo como hasta ahora? Porque la salvación la tenemos que entender como una moneda de dos caras. Por un lado, Dios te salva en Cristo, por la obra de Cristo, pero por otro lado, te santifica y te ayuda en la santificación hasta llegar a la glorificación final. Por eso, al que Dios salva, lo salva hasta el final. Nadie que Dios salva se pierde en el camino. Y por eso pasamos al siguiente punto que tiene que ver con la santificación. La santificación. Leo literalmente, enseñamos que todo creyente es santificado, es decir, apartado para Dios por la justificación, y por lo tanto declarado santo y por lo tanto identificado como un santo. Esta santificación es posicional e instantánea y no debe ser confundida con la santificación progresiva. Esta santificación tiene que ver con la posición del creyente, no con su vida práctica o condición. Es decir, esto es como si estás delante del juez y el juez te declara libre. No significa que sigas viviendo como libre, pero ya eres declarado como libre. Y esta es la misma idea. Hechos 20:32, 1 Corintios 1 y 2, versículo 30, 6:11 y hay muchos textos más. Pero a mí me gusta especialmente Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, y esto es lo que está realmente dando este significado a la palabra santos. Partícipes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y como sumo sacerdote vuestra profesión, a Cristo Jesús. Sigo leyendo literalmente. Enseñamos que por la obra del Espíritu Santo también hay una santificación progresiva, mediante la cual el estado del creyente es traído a un punto más cercano a la posición que disfruta por medio de la justificación. A través de la obediencia a la palabra de Dios y la capacidad dada por el Espíritu Santo, el creyente es capaz de vivir una vida de mayor santidad en conformidad a la voluntad de Dios, volviéndose más y más como nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Juan
17, que lo vamos a leer ahora. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta es la oración de Jesús cuando está en el aposento alto, horas antes de pasar una noche terrible que culminaría en la cruz. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, versículo 18 de Juan 17. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Sigo leyendo textualmente. Con respecto a esto, enseñamos que toda persona salva está involucrada en un conflicto diario, la naturaleza en Cristo batallando en contra de la carne. Pero hay provisión adecuada para la victoria por medio del poder del Espíritu Santo, quien mora en el creyente. No obstante, la batalla permanece en el creyente a lo largo de esta vida terrenal y nunca es terminada en su totalidad. Toda afirmación de que un creyente puede erradicar el pecado en su vida, en esta vida, no es bíblica. La erradicación del pecado no es posible, pero el Espíritu Santo provee lo necesario para la victoria sobre el pecado. Y en este caso hay una cita que Pablo explica cuando escribe a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta es la idea de la santificación progresiva. Y a mí siempre me gusta el ejemplo de nadar contracorriente o, como se ha hecho en muchas ocasiones, subir unas escaleras mecánicas al revés. Yo creo que siempre hemos visto a algún chico, algún joven que está intentando subir unas escaleras mecánicas al revés. Si ellas descienden, él intenta subir y el esfuerzo que tiene que hacer es doble. Pero ¿qué sucede si se para? Que desciende. Por eso es esta pelea continua que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra y del resto de los hermanos para seguir creciendo en esta santificación progresiva. Ahora hay otra pregunta que debemos también responder. ¿Puedes perder esta salvación? ¿Es la salvación que Dios te da reversible? Por eso vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver con la seguridad. Y leo textualmente. Enseñamos que todos los redimidos, una vez que han sido salvos, son guardados por el poder de Dios y de esta manera están seguros en Cristo para siempre. Si tienes dudas, Juan 5:24, 6, 37 al 40, 10, 27 al 30, Romanos 5 del 9 al 10, del 8 al 1, del 8, 31 al 39, 1 Corintios 1, del 4 al 8, Efesios 4:30, Hebreos 7:25, 13:5, 1 Pedro 1:5 e incluso la carta pequeña que escribe Judas, versículo 24. Sigo leyendo textualmente. Enseñamos que el privilegio de los creyentes es regocijarse en la certidumbre de su salvación por medio del testimonio de la palabra de Dios, el cual, no obstante, claramente nos prohíbe el uso de la libertad cristiana como una ocasión para vivir en el pecado y en la carnalidad. Y uno de los versículos o una de las citas que a mi modo de ver explica esta realidad de una manera más nítida la encontramos en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y fijaros, este se ha manifestado tiene que ver con una manifestación visual, es decir, no es que la gracia haya aparecido ahora cuando Pablo está escribiendo a Tito, sino que se está refiriendo a la persona de Cristo Jesús, cuando la gracia ha tomado una forma visible al ojo humano, es esta manifestación. ¿Y qué implica esta manifestación de la gracia de Dios? En primer lugar, salvación. Para salvación a todos los hombres, pero como hemos dicho, la salvación es una moneda de dos caras. Y vamos a ver la segunda parte de esta moneda. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijaros, gran Dios y Salvador Jesucristo. Luego Jesús es Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una salvación que está segura, pero que además tiene implicaciones. Y este es el último punto que veremos hoy, que tiene que ver con la separación. La separación. Y leo textualmente. Enseñamos que a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento claramente se llama la separación del pecado
y que las Escrituras claramente indican que en los últimos días la apostasía y la mundanalidad se incrementarán. Podemos ver en 2 Corintios 6, 14 al 7, 2 Timoteo 3, del 1 al 5, 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Sigo leyendo. Enseñamos que a partir de una profunda gratitud por la gracia inmerecida de Dios que nos ha sido otorgada y debido a que nuestro Dios glorioso es tan digno de nuestra consagración total, todos los salvos deben de vivir de tal manera que demostremos nuestro amor reverente a Dios y de esta manera no traer deshonra a nuestro Salvador y Señor. También enseñamos que Dios nos manda a que nos separemos de toda apostasía religiosa y prácticas mundanas y pecaminosas. Romanos 12 del 1 al 2, 1 Corintios 5 del 9 al 13, 2 Corintios 6, 14 al 7, 1, 1 Juan 2 del 15 al 17, 2 Juan capítulo 1 versículos del 9 al 11. Sigo leyendo. Enseñamos que los creyentes deben de estar separados para nuestro Señor Jesucristo y afirmar que la vida cristiana es una vida de justicia obediente que refleja la enseñanza de las bienaventuranzas, Mateo 5 del 2 al 12, y una búsqueda continua de la santidad. Y para esto y para concluir vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es este sacrificio vivo? Un sacrificio que tiene que ser santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor os bendiga, hermanos.